Prometíamos una edición de Televisión Pública Noticias con testimonios interesantes, con muchísima actualidad, esta actualidad tan espesa del día a día y con nada menos que dos de los ministros del orden nacional. Aquí ya está en nuestros estudios Matías Culfas. Muchas gracias por venir. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí presente. Por favor, por favor. Sabemos que el primer trimestre, sobre todo en materia de industria, ha cerrado con buenos números. ¿Qué se puede vislumbrar de abril? Teniendo en cuenta también que fue el mes de pico de contagios y que eso ha llevado seguramente a que algunos sectores hayan tenido que producir menos, ¿no? Bien, primero para conocer la noticia del día, ¿no? Hoy se conocieron los datos del INDEC respecto al sector industrial y de la construcción. Los datos han sido realmente muy buenos, ¿no? Cerramos un primer trimestre con un aumento del 5,4%. Marzo, de un aumento interanual del 32%. Obviamente claro, es un dato distorsionado porque comparamos contra un marzo que tuvo 12 días de pandemia. Pero si comparamos contra 2019, que no había pandemia, o había otra pandemia en todo caso, de un aumento del 11%. Es decir, que la industria argentina hoy está produciendo 11% por encima de la pandemia, es decir, por encima de lo que se producía en el último marzo que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Esto es un dato importante. 12 de 16 ramas industriales están en franco proceso de crecimiento. Ya son 9 meses consecutivos de creación de empleo industrial. La industria argentina tuvo en febrero 20.000 empleos más que en febrero de 2020, nuevamente dato prepandemia, ¿no? Es decir, para comparar cosas comparables, no entrar en comparaciones con periodo pandemia, que obviamente recordemos, ¿no? Después del 18 de marzo del año pasado hubo momentos de muy bajo nivel de producción, teníamos la industria cerrada, salvo las actividades esenciales. Y respecto a abril, lo que estamos viendo obviamente es alguna afectación. Obviamente el crecimiento va a ser muy importante respecto al año pasado y también va a haber una evolución positiva respecto a 2019, pero sí lo que estamos viendo es respecto a marzo una leve reducción que tiene que ver fundamentalmente con que algunas fábricas tuvieron que parar algunos turnos de producción. Cerrar sectores. Claro, el tema es que hubo algunas personas que llegaban contagiadas, eso obligó a algunas, por ejemplo, automotrices o algunas fábricas grandes a reducir turnos, con lo cual la producción, lo que estamos viendo es que un poquito se redujo respecto al mes de marzo. Claro, se dan los contagios efectivamente en las fábricas. Ahora, el crecimiento, no sé si es el previsto hasta aquí, el gobierno apostó a la construcción y se nota esto en los números hoy, pero una de las premisas era que el crecimiento sea lo más equitativo que se pueda, y uno de los grandes problemas que tenemos es la inflación. ¿Cómo ven la inflación de aquí en adelante y si hace falta adquirir otras herramientas o implementar otras herramientas para contener sobre todo la inflación en los precios, que es lo que más está dañando a los trabajadores y empujando a la pobreza, ¿no? Sí, claramente lo que estamos viendo en este momento es un fenómeno que tiene que ver también con el fuerte aumento que hubo en los precios internacionales. Sí. Argentina es un país que, por un lado, es productor y exportador de una gran cantidad de materias primas y alimentos, y también importa muchos insumos, ¿no? Cuando hablamos de buena parte de los insumos que tienen que ver con la industrialización o con los envases, con muchos de los productos que consumimos cotidianamente. Digamos, las materias primas subieron un 34% entre octubre y marzo de este año. Las que producimos aquí. Las que producimos y las que importamos. Y las que importamos. ¿Qué significa esto? Básicamente, bueno, que tenemos un fuerte shock que ha empujado hacia arriba los costos. Entonces estamos trabajando. Por un lado, obviamente, está el plan macroeconómico, que es un tema central, lo que hace inflación, y por otro, con diferentes herramientas. Estamos con precios cuidados. En los próximos días vamos a estar también anunciando una canasta de productos protegidos, sobre todo para el comercio de proximidad, para poder también estar en los que son los comercios barriales y poder tener una canasta completa en ese sentido. Y también trabajando en acuerdos en diferentes productos. Hemos firmado ya un acuerdo con los productores de electrónicos y electrodomésticos para que mantengan los precios vigentes hasta fin de año. Estamos con diferentes proveedores de insumos de uso difundido, hierro, acero, aluminio, madera. Es decir, este es el esquema. Tenemos un shock muy fuerte que lo estamos absorbiendo con una combinación entre la política macro y herramientas de mecanismos de control de precios y acuerdos sectoriales. Ministro, y en ese sentido, ¿cómo afecta la relación con los principales empresarios formadores de precios, ¿no? Porque luego de reuniones de gabinete económico donde se juntan con las principales caras de los formadores de precios del sector alimenticio, por ejemplo, luego se da públicamente a conocer por ahí discusiones o debates donde se plantea justamente que muchas veces esos acuerdos no se terminan cumpliendo. Entonces, ¿cómo? Bueno, justamente, nosotros lo que hacemos es, por supuesto, apostar al diálogo, a la búsqueda de soluciones de consenso.
consenso, que en muchos casos aparecen y en otros no. En algunas situaciones, obviamente, hemos detectado algunos comportamientos que, por supuesto, van en contra de la ley. En ese caso, actuamos conforme a la ley. Digo, el diálogo de ninguna manera suplanta o invalida el uso de las capacidades del Estado, la ley de abastecimiento. Por ejemplo, en el mes de enero hubo un faltante muy importante de un producto de consumo masivo como fue el aceite, sobre una imputación, una serie de acciones y multas que se van a terminar de implantar, obviamente con todo el derecho que tienen las empresas a defenderse, pero nosotros actuamos con todo el rigor de la ley. ¿Se cumple la meta inflacionaria prevista por el gobierno? Bueno, ese es un tema que se irá viendo en los próximos meses. Obviamente tuvimos un comienzo muy complicado que, por supuesto, la perspectiva es que se vaya acomodando a la baja, que en los próximos meses se vean inflaciones mucho más bajas que le hemos visto en el primer cuatrimestre del Al año. 29 anual igual será difícil llegar, ¿no? De acuerdo al... Bueno, ese es un tema del Ministerio de Economía específicamente, Claro. que maneja proyecciones Seguro. macro, pero insistimos, nuestro objetivo fundamental es ir convergiendo a un nivel de inflación mensual compatible con ese Ahora, en valor. esas reuniones de diálogo con el empresariado, con distintos sectores, ¿en algún momento no les da la sensación de estar hablando con alguien que no va a prestar atención o que no va a cumplir las medidas? A ver, acá tengamos en cuenta, insisto, ¿no? La situación que estamos viviendo. Es pandemia, es un escenario internacional que a veces parece ser un poco dejado de lado. Ha habido, insisto, fuertes aumentos de precios internacionales. A veces hay algunos faltantes porque la pandemia impone restricciones a la producción, no solamente en países cercanos, sino también en muchos de los grandes centros de producción mundial. Nuevamente, no me gusta generalizar. Hay sectores que, por supuesto, han tenido comportamientos que uno puede tildar de especulativos, y ahí hemos actuado con todo el rigor y el peso de la ley, sobre todo la ley de abastecimiento, y otros sectores que creo que han acompañado razonablemente y buscamos justamente potenciar esa estrategia de diálogo, insisto, sin resignar nunca la aplicación de sanciones cuando hay incumplimiento. Aún así cuesta bajarla la inflación, eso está claro. No, pero es que vuelvo a decir, la inflación uno no la puede asumir, o no la puede adjudicar completamente o parcialmente A esto, a la solamente a esto. Digo, claro. hay factores Está bien. objetivos que suman los precios internacionales, ha generado una presión muy fuerte en los costos. Sí. Ministro, pareciera que lo llevo a otro lado, pero en realidad está todo conectado. Hace poco se dio a conocer que 70 legisladores estadounidenses proponen, al menos durante lo que dure la pandemia, suspender los pagos de la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Eso, por más que sea un análisis tal vez muy reciente, y soy consciente de eso, pero ¿podría llegar a traer alivio dentro del gobierno teniendo en cuenta todo el debate arduo que se dio durante los últimos días con respecto a la distribución del gasto público, teniendo en cuenta que el gobierno hoy tiene una capacidad de emisión, bueno, algo acotada y un presupuesto también para seguir? A ver, para ser bien claros, el ministro de Economía está negociando con el Fondo Monetario Internacional, creo que ha tenido un diálogo constructivo, porque nosotros, seamos bien claros, ¿no? Este es un acuerdo, venimos de un acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri, que implicó que Argentina recibiera un préstamo de 44.000 millones de dólares, que, para decirlo con toda claridad, al país no le sirvió para nada. El país con esto no se desarrolló, no generó infraestructuras, no solucionó ninguno de sus problemas macroeconómicos. Bueno, entonces claramente por ese camino, que fue el camino de Mauricio Macri, claramente no hay que transitar más, hay que hacer otro tipo de esquemas. Ese diálogo constructivo está avanzando y, por supuesto, el gran objetivo en esto es generar una estrategia que permita recuperar el crecimiento, como vemos algunas señales muy positivas, digo, en la industria, en la agroindustria, la economía del conocimiento, que es un tema también fundamental, que está creando mucho empleo, en el sector de la construcción, como veíamos recién. Entonces digo, este es el camino, es crecer y en base a ese crecimiento ir mejorando, por supuesto, el resultado fiscal e ir generando las divisas necesarias para pagar. Pero primero hay que crecer, digamos, como decía Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Hay que recuperarse de esta crisis que es realmente muy severa, pero vuelvo a decir, el camino no es el ajuste, el camino siempre es volver a crecer, y creo que Argentina está recuperando ese camino, es reducir el déficit fiscal no por ajuste, por recorte de gastos, como pretendía hacer y no logró claramente el gobierno de Macri, sino creciendo. En todo caso, ese crecimiento es el que mejora los ingresos fiscales y de esa manera se va reduciendo de manera virtuosa el déficit fiscal. Se habló muchísimo el año pasado de empresas cerradas, pequeñas y medianas empresas que podían llegar a cerrar, algunas incluso uno caminando distintos lugares en la baldosa en la que podemos caminar, ¿no? Lo amplio que es el país, pero uno, por ejemplo, ve que hay lugares del microcentro muy afectados por la falta de turismo internacional y esas pymes, esos comercios han cerrado. Pero ustedes tienen un registro general y verdadero
no solamente de estas empresas que no han podido sobrellevar la crisis, sino de otro tema que ha tenido gran repercusión mediática, sino aquellas empresas que se han ido del país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, respecto a esto, lo que hubo, sobre todo a mediados del año pasado, fue la instalación de algo que nosotros lo consideramos una operación mediática, una noticia falsa, ¿no? Que era la idea de que había un éxodo de inversiones, que los empresarios extranjeros retiraban inversiones del país, que muchos empresarios nacionales se retiraban de la Argentina y dejaban de invertir. Y esto creo que ha quedado demostrado que fue absolutamente falso. Hubo situaciones puntuales, obviamente. Hubo empresas que sí se han... Pero a ver, veamos claramente. Claro. Las aerolíneas redujeron drásticamente su flujo de transporte de pasajeros. No en Argentina, en el mundo. Obvio. Pasó esto por efecto de la pandemia. Ahí hubo movimientos, obviamente. En algunos casos eran oficinas comerciales que cerraron y que reabrirán seguramente una vez que la pandemia sea superada. En otros casos lo que hubo fue movimientos empresarios que son típicos, que por ejemplo, la empresa Walmart decidió irse por una decisión comercial de Brasil, de Gran Bretaña y de Argentina. Fue una decisión empresaria, concentrarse en el negocio en Estados Unidos, y lo compró otro empresario, con lo cual la compañía sigue funcionando, no es que se retiró esa inversión. Hay incluso empresarios que tomaron una decisión personal de mudarse, irse a vivir a Uruguay, pero su empresa este año está invirtiendo $1.000 millones y creando 3.000 puestos de trabajo. Entonces, si eso es un éxodo, bueno, ojalá tengamos muchos éxodos que generen más inversiones, más empleo en el país. Con lo cual, digo, esto fue una noticia falsa. Incluso un día se inventaron 2 marcas que se retiraban de Argentina y no fue cierto. Y lo que ocurrió en definitiva es que desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández ya hubo varios, 600 anuncios de inversión, en muchos casos ya avanzados, ya concretados, en otros que están en proceso o de concreción con anuncios. Por ejemplo, hoy conocimos el avance de la inversión de la automotriz Ford por $600 millones, muchas inversiones nuevas que además tienen orientación exportadora, que integran más trabajo argentino en la producción nacional. De modo tal que digo, lejos de haber un éxodo de inversor, hay una recuperación importante de la inversión, algo que rescata no solamente el INDEC, sino también varias consultoras privadas, esto lo están reflejando, y que significa en definitiva esto, ¿no? Que Argentina, obviamente con todas las dificultades, porque venimos de una crisis muy dura durante el periodo Macri, a esto se suma el coronavirus y hay sectores muy afectados, lo explicabas muy bien recién, lo que significa los comercios del microcentro, la gastronomía, pero digo, en ese marco que es heterogéneo, la inversión se está recuperando y sobre todo liderada, como decíamos, por agroindustria, la industria, la construcción y la economía del conocimiento. Ministro, le quiero preguntar por un sector que viene dañado no desde la pandemia, desde antes, como es el sector cooperativo, que hasta incluso se le quiso cobrar impuesto a las ganancias, una locura porque es de conocer la naturaleza justamente de las cooperativas. Han anunciado préstamos con tasa subsidiada para el sector cooperativo que presta servicios vinculados a las tecnologías, a las TIC, un sector que no está muy difundido, está bastante invisibilizado, no ha aumentado sus tarifas durante la pandemia, tiene compromiso con los asociados, digo, es un sector que está bueno eso, visibilizarlo, ¿no? Otro tipo de empresa u otro tipo de servicio. ¿Cómo son esas tasas, esos préstamos que ofrecen y a quiénes van a llegar? Sí, justamente en el día de hoy anunciamos un acuerdo que firmamos con el ENACOM y el Banco Nación, donde vamos a generar un fondo de 500 millones de pesos para darle crédito directo a empresas pequeñas, a cooperativas, justamente, que mejoren la conectividad, que puedan hacer inversiones para mejorar el acceso a la conectividad. Son créditos que van a tener tasas finales, ¿no? Con el subsidio de tasa del 12%. Es una tasa realmente muy conveniente en este momento, y donde además ponemos una garantía del FOGAR. Es una palabra que suena mucho últimamente, el FOGAR es un fondo de garantía que cuando arrancamos el gobierno era casi inexistente, tenía muy pocos recursos, y el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de ponerle muchos recursos para apoyar en pandemia. Son 80.000 millones de pesos que son garantía. Esto sirvió, por ejemplo, el año pasado, en el peor momento de la pandemia, para que saliéramos como el Estado, como garante de cerca de 600.000 pequeñas y medianas empresas, cooperativas, monotributistas, pequeños profesionales, justamente para que pudieran acceder al crédito, sostener sus ingresos en el momento más duro de las restricciones por la pandemia, y al mismo tiempo necesitaba una herramienta ágil, porque estaban los bancos, funcionamiento remoto. Bueno, la garantía del Estado es en este caso un mecanismo que vamos a usar cada vez más para fomentar la inclusión financiera de pymes y de cooperativas. Una última consulta que surge de la reunión de Alberto Fernández
y la cúpula de CGT. Nos comentaba Gastón Zulach recién desde la Quinta de Olivos que en algún momento surgió el tema que habitualmente surge, que es el del IFE y es el del ATP, más allá del Repro 2, que ha venido a reemplazar por lo menos parcialmente el ATP. El presidente de la Nación no descartó que pueda volver a utilizarse ambos métodos. ¿Está en la agenda? ¿Es algo que dependerá exclusivamente de nuevos cierres? Es decir, así como están los cierres, así como está hoy el país, sobre todo en las grandes ciudades, ¿considera que no hacen falta aquellas soluciones? Ahora, para ser claros, la primera respuesta es sí, tenemos un paquete de ayuda respecto a la pandemia. Se anunció, son 300.000 millones de pesos en diferentes programas, el refuerzo de la asignación universal por hijo, lo que tiene que ver con los financiamientos, que estamos lanzando nuevas líneas de crédito para gastronomía, la actividad cultural, las actividades más golpeadas por la pandemia, más el Repro 2, que en definitiva, ¿qué es? Es algo parecido al ATP, focalizado, mucho más focalizado. ¿Por qué esto? Decimos, bueno, porque claramente la situación de hoy, si bien los números de pandemia son muy delicados, probablemente este es el peor momento de la pandemia para la Argentina, pero en lo que hace la actividad económica estamos muy distintos hace un año. ¿Por qué? Porque hace un año teníamos prácticamente la mitad de la actividad económica cerrada, porque necesitábamos aprender a cuidarnos del coronavirus, aprender las medidas de prevención. La industria estuvo cerca de 30, 40 días cerrada trabajando en readaptar los protocolos y eso permitió realmente que la industria vuelva a funcionar después con mucho cuidado. La verdad es que no ha habido prácticamente contagios dentro de la industria. La gente llegó contagiada y la industria tuvo la capacidad para detectarlos tempranamente y aislar a todos esos trabajadores que estaban contagiados y evitar la propagación. Entonces digo, la situación hoy es distinta, están estos mecanismos funcionando, lo que digo es más focalizado y bueno, obviamente están las posibilidades de seguir profundizando en la medida que esperemos no sea necesario, esto implique más restricciones, ¿no? En principio, obviamente el objetivo es que lo que pueda seguir funcionando lo haga y sigamos trabajando en esto, en cuidar, por supuesto, cuidar la salud y también cuidar la economía. Ministro Matías Culfas, muchas gracias por haber venido. No, a ustedes. Buenas noches, gracias en serio.